Hoy vamos a comenzar con esta primera sesión de cierre tributario 2024, pero lo vamos a enfocar en virtud de las recientes sentencias de casación. En un cierre tributario, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Partimos de un resultado contable y en virtud de la normativa tributaria, nosotros vamos a identificar diferencias temporales o diferencias permanentes para nosotros en la declaración jurada anual realizar nuestras adiciones y nuestras deducciones. Pero el cierre tributario no solamente implica el análisis del gasto, sino que también debemos verificar y corroborar el devengo de nuestros ingresos, de identificar la naturaleza del ingreso, si es que este es un ingreso que corresponde que sea grabado o no, y la cuantía, ¿cómo es que lo hemos determinado? ¿Lo hemos determinado a valor de mercado? ¿Debemos realizar algún ajuste? ¿Tenemos el sustento de que ese ingreso que nosotros hemos facturado o que hemos reconocido realmente está a valor de mercado conforme a las normas tributarias? Entonces, ese tipo de ajustes se realiza en la declaración jurada anual y para eso es necesario remitirnos a lo que indica la jurisprudencia, porque la jurisprudencia nos amplía la visión de qué documentos son los que debemos implementar nosotros para que de aquí a 2 años o 3 años que venga la administración tributaria a fiscalizarnos el impuesto a la renta, nuestro nivel de contingencia sea mínimo. Y por eso es que este curso es cierre tributario, pero según la reciente jurisprudencia. Reciente jurisprudencia porque es importante también tener en cuenta que sea reciente y no consignar resoluciones del Tribunal Fiscal del año 99 o del año 2000 o del año 2004, porque el Tribunal Fiscal va cambiando en sus interpretaciones, la Corte Suprema también. Entonces nosotros tenemos que estar al día con cuál es la reciente interpretación de una norma o de un supuesto, de un hecho económico similar al nuestro y qué es lo que podríamos nosotros implementar. El tema de los ingresos, los ajustes respecto de los ingresos según jurisprudencia, la importancia de la identificación de la naturaleza de nuestros ingresos como ingresos grabados, ingresos exonerados, porque esto va a tener una correlación en la prorrata del gasto. Y hay reciente jurisprudencia, casaciones de la Corte Suprema que se han publicado entre diciembre y enero, en la que se aborda estos temas de la prorrata y la necesidad de tener identificado en el libro diario un centro de costos que nos permita aplicar la regla general, que es identificar cada ingreso con sus gastos, y si en caso no sea posible, es que recién de forma accesoria se aplica ya el criterio de la prorrata. Sí, vamos a ver allí en la jurisprudencia, es muy interesante que la Corte Suprema se ha pronunciado. Imprescindible que nosotros podamos identificar el origen de nuestros ingresos, tanto como empresa como por si somos personas naturales, porque dependiendo de eso nosotros vamos a decir, esto está grabado, esto no está grabado. Otra figura, los famosos intereses. La mayor parte de empresas presta dinero sin saber que tiene que reconocer ingresos grabados. ¿Y qué es lo que dice la ley del impuesto a la renta? Si tú como empresa prestas dinero, identifica a quién le prestas. Si le prestas a una parte vinculada, pues determina tus intereses, aun cuando no los hayas cobrado, según las reglas de valor de mercado. Si tú le prestaste a una parte no vinculada, determina tus intereses de acuerdo a lo que establece la tasa de interés anual en moneda nacional, la TAM o la TAMEX, ¿no? Multiplicada por el factor. O si es que le prestas a un trabajador, acredita que le estás prestando a un trabajador hasta el límite de una UIT, o acredita que le estás prestando a un trabajador para la construcción de su vivienda, pero acredítalo, porque solo en esos casos no te voy a considerar que estás recibiendo una renta presunta por intereses. Entonces, este tipo de operaciones tengo que tenerlas en cuenta. ¿Estoy cobrando intereses? Estos intereses están grabados siempre que sean compensatorios o que sean intereses que tal vez no los he cobrado, pero tengo que imputarlos y reconocerlos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, allí
ingresos que bajo ninguna circunstancia van a constituir ingreso gravado con impuesto a la renta. Y en este caso, los ingresos que no constituyen ingreso gravado con el impuesto a la renta, que ya los habíamos mencionado, son los reembolsos, son las bonificaciones entregadas a distribuidores, las indemnizaciones por daños efectivamente acaecidos y que yo estoy recibiendo una indemnización, pero siempre que, si es que se trata de una indemnización, yo tengo que restituir los bienes en un plazo de 18 meses, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que acreditar? Adicionalmente de que esta es una indemnización, tengo que acreditar que efectivamente se debía a un daño que ocurrió. Y ese daño tiene que estar probado, porque si es que yo no pruebo ese daño efectivamente ocurrido y respecto de qué bienes, la SUNAT suele presumir y decir, no, esa indemnización en verdad la debiste considerar como un ingreso gravado, porque no puedo identificar si es que es un lucro cesante o un daño emergente. Porque si es un lucro cesante, tienes que grabarlo. Y si es que es un daño emergente, no lo grabas. Entonces, como tú no me estás proporcionando información, todo lo tienes que considerar grabado, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos ver. También tener en cuenta, y esto hace poquito, recuerden, desde enero del 2024, se modificó este artículo 38 de la ley, del Código Tributario, que establece que todo pago indebido ahora genera un interés moratorio con una tasa del 0.9%. Quiere decir que es si es que es un pago indebido que se realizó en el 2022-2023, me va a pagar con una tasa de interés del 0.4%. Pero a partir del 2024 me va a computar el 0.9 porque recién estoy pidiendo la devolución. Ese interés que yo estoy recibiéndolo ahora o que lo recibí en el 2024 porque solicité la devolución, ese interés yo debo considerarlo como un interés que es un interés no gravado con el impuesto a la renta. Lo mismo el reembolso, ¿no? El reembolso yo ya les había mencionado que no incrementa patrimonio siempre que yo lo pueda acreditar. Pero si yo no puedo acreditar el origen de ese dinero en su totalidad, eso va a dejar de ser un reembolso y va a estar gravado. Por ejemplo, un reembolso podría ser cuando yo asumo los gastos de importación de un producto. Quiere decir que yo, no siendo el importador, decido a mi parte vinculada o a mi empresa aliada estratégica, porque tengo un crédito con el agente de aduanas, pagarle los gastos de importación. Esos gastos de importación que yo realizo, que yo pago por cuenta de este señor, voy a tener que en principio solicitarle el reembolso. ¿Pero qué será reembolso? Solamente lo que yo pagué. Y lo demás, si es que yo le cobro una comisión, esa comisión voy a tener que grabarla. ¿Cómo puedo sustentar que por qué razón yo le pago y no le paga directamente quien es el beneficiario? Cuando existe un contrato de mandato. Los reembolsos tienen un contrato de mandato o una entrega a rendir en el caso que se traten de trabajadores que sean internos. Ahora, también se suele generar problemas con personas que no tienen ningún vínculo con la empresa y hacen pagos por cuenta de la empresa. Entonces, en esos casos, cuando no hay un vínculo directo con la empresa por un vínculo laboral o se trata solamente de un vínculo comercial, no olviden, sustenten esto con su contrato de mandato para que la totalidad del pago realizado no sea considerado como un ingreso gravado con el impuesto a la renta. Habíamos mencionado el caso de los intereses moratorios, ¿no? Y el Tribunal Fiscal ya había tenido una jurisprudencia que indicaba que la indemnización por lucro cesante, toda vez que constituyen incrementos patrimoniales no recibidos, va a estar gravado con el impuesto a la renta. Si es que yo como empresa presto, tengo que tener una autorización para prestar. ¿Quién me da esa autorización? La Junta General de Accionistas. Si como empresa suelo prestar a mis trabajadores dinero, debo tener un acta en la que se apruebe de que la empresa va a otorgar préstamos a los trabajadores hasta el límite de la UIT a todos los trabajadores de similar rango o que cumplan similares funciones, para que yo como empresa pueda justificar que es una política de la empresa ayudar a los trabajadores como un adelanto de sueldo hasta el límite de la UIT o que les pueda ayudar a construir sus viviendas. Documentación que debemos tener,
que no la podemos eludir, que hay una determinación del impuesto a la renta, pero sobre todo hay que también tener en cuenta la identificación del origen de la renta. Decíamos, soy una empresa que tiene operaciones en el Perú solamente, tengo operaciones en el extranjero. Entonces, si es que tengo operaciones en el extranjero, tengo que evaluar cada fuente de ingresos que tengo en el extranjero. Un caso que ha sido materia de una sentencia de casación hace poco, el caso de la empresa UNIC, como le quieran llamar. Esta empresa tiene desarrollo de asistencia técnica, porque las etiquetas, el desarrollo del maquillaje como tal, determinadas cremas, determinados productos, se producen en países como Ecuador, Colombia, Chile. Entonces, esta empresa había recibido un financiamiento. Y había realizado ese financiamiento era para pagar estas investigaciones que se habían realizado en Colombia, Chile, Ecuador. Nosotros sabemos que Colombia, Chile, Ecuador, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un CDI, que vendría a ser la decisión 578, que nos indica que se tributa de acuerdo al criterio de la fuente. Donde se percibe el ingreso, allí se tributa. Y para Perú, esas rentas van a ser consideradas como rentas exoneradas. Entonces, esas rentas que vienen del extranjero, acá se consideran como exoneradas. En consecuencia, todos los gastos en los que yo incurra para generar esa renta exonerada, que es mi renta de fuente extranjera, pero que yo la tengo que considerar exonerada, esos gastos, como ese financiamiento recibido en Perú, no sería un gasto deducible. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar qué tipo de ingresos me está generando esa transacción para ver si es que voy a imputar ese costo-gasto a mi renta de fuente extranjera o a mi renta de fuente extranjera exonerada o gravada. Porque obviamente si es mi renta de fuente extranjera exonerada porque estoy en el marco de la decisión 578, ese costo-gasto ni siquiera lo considero, ¿no? Porque es una renta exonerada. Si es que yo tengo costos o gastos en otros países, como por ejemplo Canadá, en Portugal, con Japón, en las que yo opero y genero rentas de fuente extranjera y tributo de acuerdo al criterio de la residencia, sí, yo tengo que considerar esas rentas de fuente extranjera, quitarles todos los costos y gastos y sumar cada fuente, y si es que han tenido ganancias, pues sumarlas a mi renta de fuente peruana. En este caso de UNIC, había pagado incluso remuneraciones a médicos científicos peruanos, pero que estaba vinculado a la generación de la renta de fuente extranjera, que a su vez estaba exonerada por la decisión 578. Entonces, esos gastos de la planilla, y no solamente financiamientos, gastos de la planilla o el pago de las dietas del directorio, tampoco venían. ¿Y qué es lo que dijo la SUNAT? Bueno, hay que diferenciar. Aquellos que sí se pueden identificar, que está determinado, que está vinculado a la generación de la renta de fuente extranjera, no lo tomamos. Pero aquello que no se puede identificar, como vendría a ser el pago de las dietas del directorio, entonces esos gastos sí los vamos a pasar, pero los vamos a pasar por una prorrata. ¿Por qué? Porque está vinculado a tu generación de renta exonerada y a tu generación de renta de fuente peruana. El valor de mercado. Esta es otra adición que debemos considerarla porque, sobre todo, por ejemplo, si vamos a realizar o hemos realizado en el 2024 un traspaso, tenemos existencias, es posible que el traspaso, y esto lo he recibido en consulta varias veces, que tratan de realizarlo al valor del costo. Dicen, bueno, voy a traspasar toda mi mercadería y el precio al que lo voy a vender es mi costo de adquisición. Tengamos en cuenta que el valor de mercado, aun cuando se trate de un traspaso, no puede obedecer al costo de adquisición. El traspaso como tal, para efectos de la ley del impuesto general a las ventas, es una operación que no se considera gravada si es que se traspasa un bloque patrimonial, que vendría a ser todo el patrimonio de ese negocio. Pero si es que yo vendo bienes de mi negocio por partes, eso ya no califica como traspaso, sino que es una venta normal. Y esa venta normal yo tengo que evaluar cuál es el valor de los bienes, cuál es el valor de esas existencias, a cuánto lo venden según sus características, según su estado. Si es que yo solamente aplico los criterios de desvalorización de existencias contables sin tener un documento sustentatorio de la pérdida de valor, no cumplí con el valor de mercado y al cierre de mi ejercicio 2024 corresponde
que yo adicione y reconozca, esos ingresos, por lo que hubiera tenido yo que vender esos bienes a valor de mercado. Entonces, el valor de mercado no siempre es el valor de tasación. Ahora, es muy importante, he tenido fiscalizaciones en las que nosotros ofrecemos, o el contribuyente ha ofrecido tasaciones, y esas tasaciones son tasaciones del año siguiente a la fecha en la que se realizó la operación. Y esta fecha de emisión de las tasaciones es observada por la SUNAT. ¿Por qué? Porque la SUNAT dice, bueno, la tasación se debió efectuar antes de que se realice la transferencia, porque ese valor de mercado que te indica en la tasación es el que tú debiste observar en tu factura, en la operación como tal. Esta tasación está siendo emitida con posterioridad. Segunda observación de la Administración Tributaria, más allá de su fecha de emisión. ¿Quién ordenó que se haga la tasación? ¿Quién debe ordenar que se haga la tasación? ¿El cliente o el vendedor? ¿A quién le interesa vender a valor de mercado? ¿Al cliente o al vendedor? Es el vendedor quien debe ordenar la tasación. Sin embargo, cuando llegan los casos y veo que dentro de las observaciones de la Administración Tributaria es que indican que esa tasación pues no carece de valor probatorio, porque uno, es de una fecha posterior, dos, lo ordenó el propio cliente y lo ordenó pues un año después, y tercero, esa tasación ni siquiera ha señalado en específico los métodos de evaluación que debe observar todo informe. No ha señalado qué métodos ha aplicado para tasar ese bien. ¿Sí? Entonces, este criterio también vamos a evaluarlo respecto de transferencias gratuitas. Ojo, no siempre es una tasación, ¿no? Sino que, sobre todo, si es que estamos hablando de transacciones entre partes vinculadas, hay otros métodos que el artículo 32A y todas las normas de precios de transferencia han previsto para determinar cuál es el valor de mercado. Hay bienes que no requieren tasación. Por ejemplo, en el caso de vehículos que se transan comúnmente en el mercado. Obviamente, si yo voy a vender una cisterna de combustible, las cisternas de combustible no se transan comúnmente en el mercado. Entonces, para ellos sí requiero una tasación. Pero si es que voy a vender pues una camioneta SAP que usualmente se transa en el mercado, eso se puede encontrar en los portales de venta y puedo resguardar esta información como para acreditar que le otorgué un valor de mercado a esos bienes que transferí a terceros o que le transfería mi parte vinculada, porque el valor de mercado es un concepto que yo debo observar en todas mis transacciones, pero si es que es entre partes vinculadas, deberé determinar adicionalmente según los métodos de comparabilidad que establecen las normas de precios de transferencia, el famoso costo computable. La SUNAT del año pasado ha tenido fiscalizaciones dirigidas expresamente al costo computable, fiscalizaciones parciales, y ha estado solicitando a los contribuyentes que acrediten su costo de producción, su costo de construcción o costo de fabricación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que analizar allí? Analizar cómo es que se adquirió. ¿Es a título gratuito? ¿Es una donación? ¿O es un aporte que se realizó a la empresa? ¿O se pagó por ese bien? ¿Ha tenido costos posteriores? Se han implementado bienes que forman parte de ello y que han incrementado su valor del bien en general. Entonces, eso es lo que vamos a tener en consideración. ¿Cuál es el costo computable? Que efectivamente este costo computable va a afectar a los resultados y se va a imputar en el momento en el que se reconozcan los ingresos. Pero obviamente esto tiene que estar sustentado siempre, el costo computable, en un comprobante de pago, debe estar anotado contablemente. ¿Qué pasa si es que yo, lo que era un activo, el activo como tal, lo que hago es mandarlo al gasto, no registro el costo? Si luego yo lo mando al gasto y termino vendiéndolo, voy a tener que reconocer el precio de venta en su totalidad como un ingreso, porque no voy a tener un costo allí. Entonces tengo que siempre tener en consideración cuál es el costo computable histórico para efectos tributarios de esas adquisiciones, cuál es el costo sustentado en su comprobante de pago. Adicionalmente, tener en cuenta la forma fehaciente, sobre todo de qué bienes son los que he adquirido. Debo revisar
y tener en cuenta si es que alguno de estos 3 proveedores que ya están en la lista negra de sujetos sin capacidad operativa es el que me vendió los bienes que han sido parte de que me han generado ingresos. Ese costo computable no lo voy a reconocer. ¿Y qué duda cabe que en el costo computable, en cuanto no tenemos una regulación mayor, más que lo que está en el 20 y en el 21 de la ley del impuesto a la renta, de que de forma supletoria en lo que no está regulado, vamos a aplicar lo que establecen las NIPS, lo que establece la NIC 2, en cuanto al criterio de la necesidad del gas, de la necesidad o la vinculación en la imperiosa necesidad de su puesta a funcionamiento para que sea costo o para mandarlo al gasto. Entonces, el costo computable tiene que quedar totalmente acreditado con los comprobantes de pago y además, sobre todo, el costo con la fehaciencia. Las fiscalizaciones de la administración tributaria han ido a rebatir costos sabiendo que el IGB ya se iba. O sea, si es que yo rebato costo, tiene incidencia directa en el IGB, porque todo lo que no es costo-gasto no genera crédito fiscal. Entonces, al iniciar la administración tributaria fiscalizaciones parciales del costo, tendrá como consecuencia la apertura de una fiscalización de IGB para desconocer ese costo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que acreditar? Y es lo que la Corte Suprema ha señalado, que la causalidad y adicionalmente a la causalidad la fehaciencia son requisitos que se aplican para también, sobre todo la fehaciencia, para el costo computable. La fehaciencia como tal, el haber recibido los bienes, la acreditación de haber recibido los bienes que constituyen costo computable o acreditar cuál fue el valor en el costo computable, es imprescindible para considerarlo como tal. Entonces, ¿qué es lo que yo debo tener en cuenta siempre? ¿Cuánto lo adquirí? He tenido descuentos, bonificaciones. Esos descuentos, bonificaciones están contenidos en una nota de crédito o están reflejados en el mismo comprobante de pago. Recuerden que un descuento puede hacerse en el comprobante de pago o puede realizarse en una nota de crédito. Pero estos descuentos, adicionalmente de estar reflejados en una nota de crédito, tienen que también esas notas de crédito ser reconocidas en mi registro de compras. O sea, tengo que en el libro diario, para efectos del impuesto a la renta, haber considerado esos descuentos, ¿sí? Tener en cuenta los costos de transformación y otros costos en los que se hubieran incurrido para poner el bien en condiciones de ser utilizado. En caso yo haya tenido que incurrir en gastos adicionales para poner en operatividad un bien o ya realizar la venta, todo eso forma parte de los del costo de adquisición del bien. La Corte Suprema se ha pronunciado en el caso de aquellas empresas que realicen importaciones y que luego soliciten el drawback. Si es que este acogimiento del drawback o estos derechos que yo pago por el drawback deberían formar parte del costo computable o no deberían formar parte del costo computable. Y lo que señala la Corte Suprema es que en la medida que el acogimiento al drawback no significa una restitución a los derechos arancelarios, quiere decir que si es que yo pago 100 de derechos arancelarios, no me van a devolver los 100, sino que en interpretación de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal, la devolución del drawback es un porcentaje y califica como un subsidio a los exportadores. ¿Para qué? Para neutralizar esos tributos que debieron pagar en el momento de la importación para bienes que posteriormente fueron exportados. Entonces, en la medida de que estos derechos arancelarios pagados no constituyan efectivamente una restitución de derechos que este exportador canceló, entonces ese importe del drawback pagado o del drawback restituido no corresponde que se deduzca como costo computable todos esos derechos arancelarios pagados. ¿Por qué? Porque posteriormente lo que yo voy a recibir ahí es un subsidio, ¿no? Entonces la Corte Suprema dice, no vas a deducir como costo computable todos los derechos arancelarios que pagaste por las mercaderías importadas, ¿no? Y que obviamente esas mercaderías importadas se incorporaron al bien exportado. Por el hecho de solo ser un exportador acogido al drawback, no te da ese derecho, porque vas a tener doble beneficio. Uno, me deduces todos los derechos, todo el derecho arancelario, y segundo, estás considerando ese ingreso del drawback como no grabado, como un ingreso inafecto. No puedes tener doble beneficio. Esa es la lógica de la Corte Suprema, indicando de que si es que
tú tienes un doble beneficio, o sea, o no pides el subsidio, no pides el drawback y utilizas allí esos derechos arancelarios como pagados, o por otro lado, si tú solicitas el drawback, obtienes el subsidio, pero ya quitas esos derechos arancelarios de tu costo de importación. También la Corte Suprema se ha pronunciado teniendo en consideración el principio de verdad material, sobre todo en el caso de comprobantes de pago. Indica la Corte Suprema que en el caso que exista costo computable, que en principio tiene que estar sustentado en un comprobante de pago. Sin embargo, ante la imposibilidad de la obtención, la Corte Suprema le dice a la SUNAT: tú debes mantener o respetar el principio de verdad material y analizar los otros medios probatorios que acrediten dicho gasto. Nosotros recordamos que en la ley del impuesto a la renta se modificó en el año 2012 y establecía, antes no se exigía que el costo computable sea sustentado con comprobante de pago, sino que lo podíamos acreditar con otros medios de pago. Luego de la modificación de la ley del impuesto a la renta, se señaló taxativamente que el costo computable tenía que ser sustentado con comprobante de pago. La realidad es que en nuestro país mucha parte del costo no se puede sustentar con comprobantes de pago. Un ejemplo claro: aquellas empresas que están en el rubro de restaurantes, que compran verduras, que compran insumos, abarrotes, que difícilmente el comerciante les emite un comprobante de pago. Estas empresas o emiten liquidación de compra, pero lamentablemente pues no pueden emitir liquidación de compra a una persona que tiene RUC, ¿no? O una persona que ya se realiza una actividad comercial como tal constituida, pero que no le quiere emitir comprobante de pago. Otros rubros que también tienen un negocio totalmente informal, pues vienen a hacer la venta de chatarra. ¿Podrían emitir liquidación de compra para sustentar su costo? Sí. ¿Alguien quiere brindar su DNI? Nadie. Entonces, son costos en los que incurren, pero que lamentablemente, al ser sectores tan informales, no logran obtener un comprobante de pago. Otro rubro altamente informal que vendría a ser el rubro de transportes. Los transportistas que operan en las provincias, que trasladan la mercadería dentro de una provincia y que no pasan a otra provincia, no suelen emitir comprobante de pago. Estos costos de transporte para la puesta en funcionamiento o la venta en sí de determinado producto forma parte del costo, pero no emiten el comprobante de pago. ¿Cómo puedo yo sustentar ese costo? ¿Hay otros documentos que me permitan sustentar el costo? El famoso documento proforma o cotización sustentaría el costo. Desde mi perspectiva, no. Pero bajo esta sentencia de casación, que no es un precedente vinculante, señala la Corte Suprema que si es que el contribuyente puede proporcionar otros medios probatorios que acrediten la cuantía, la fehaciencia de cuánto es que se incurrió en o se determinó ese costo, es posible acreditar ese costo con documentos distintos al comprobante de pago. En verdad, siendo honestos, la Corte Suprema ha tenido criterios que exceden a la interpretación tributaria lógica y que se fundamenta en una interpretación estricta de la normativa tributaria. Sí, lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del IGB, cuando señala a la Corte Suprema que incluso cuando un comprobante de pago se anote después de los 12 meses, pero dentro del cómputo del plazo prescriptorio, se puede utilizar ese crédito fiscal, ¿no? U otro criterio de la Corte Suprema indicando de que es posible que un contribuyente anote en su registro de compras con un determinado estado, ahorita no recuerdo si es el 7 o el 9, que indique que esa operación, ese crédito fiscal ya se utilizó y se declaró en el 621 con anterioridad, pero que se anote con posterioridad y que se le debe validar el crédito fiscal porque es una imposibilidad técnica de la administración tributaria que no le permite anotar ese crédito fiscal con anterioridad. O sea, ese tipo de criterios ha tenido la Corte Suprema, que son jalados de los pelos, que va contra todo el criterio de SUNAT y del Tribunal Fiscal y de la propia interpretación de la norma, y que es una interpretación extensiva de la norma, sí existe. Y cuando nosotros invocamos casaciones en fiscalización o invocamos casaciones ante el Tribunal Fiscal, tanto la SUNAT
como el propio Tribunal Fiscal nos dicen que esas casaciones no son precedente vinculante. Y como no son precedente vinculante, que ellos se mantienen en su posición, en su interpretación. Lo que nos obliga a todos los contribuyentes a hacer un viaje, una odisea tenebrosa hasta llegar a la Corte Suprema para lograr este tipo de pronunciamientos. Desde ya les he puesto allí este criterio de la Corte Suprema, pero les anticipo que así como los criterios que le he mencionado del crédito fiscal, que incluso la Corte Suprema ha validado crédito fiscal de operaciones por las cuales no se ha efectuado la detracción, que es un criterio que hasta ahora el Tribunal Fiscal lo mantiene, que no se puede utilizar el crédito fiscal de operaciones que no se han hecho la detracción. La Corte Suprema ha dicho que esta es una norma que no está dentro de la ley del IGB y no puede condicionar el uso del crédito fiscal. Si queremos un pronunciamiento como tal, sabemos que en la primera instancia ante SUNAT lo vamos a perder, ante el Tribunal Fiscal lo vamos a perder y tendríamos que pasar todo ese viaje de llegar hasta las dos primeras instancias y hasta la tercera instancia en la Corte Suprema para recién tener este tipo de pronunciamientos. Por lo general, mi recomendación es que siempre evitemos llegar a un procedimiento contencioso, que nosotros implementemos los criterios que ya sabemos que la SUNAT los tiene, que no son palabra de Dios, no está escrito en la Biblia, pero que podemos controvertirlos si es cierto, pero es mejor evitar controvertir, ¿no? Es mejor ajustar nuestros procedimientos cuando tienes la razón SUNAT, a lo que diga la SUNAT o diga el Tribunal Fiscal para evitar llegar hasta estos extremos, ¿no? Ya si es que es muy estricto el criterio de la administración tributaria, qué duda cabe que podemos llegar hasta la Corte Suprema. Otro tema que debemos analizar es el tema del devengo de los gastos. Y para identificar cuando un gasto se devengó, es que hay que verificar el famoso hecho sustancial. ¿Y cuál es el hecho sustancial? El hecho sustancial es aquel hecho que se produce independientemente de si es que yo he cobrado o no he cobrado. En los bienes, la puesta a disposición de los bienes. En los servicios, la ejecución del servicio, el término del contrato, si es un contrato de prestaciones continuas. En el contrato de suministro, lo mismo, como son contratos de prestaciones continuas, voy a tener en consideración entonces las fechas de cierre que se estén estipulando. Entonces, el devengo del ingreso, tanto para venta de bienes como para prestación de servicios, se puede evidenciar de la revisión de los acuerdos comerciales. De otra forma no se puede evidenciar, y el devengo no es la facturación, que es lo que nosotros hacemos usualmente y es una práctica contable común. Considero devengado el ingreso cuando tengo el comprobante de pago. Y a veces he visto casos de contabilidades en las que han registrado un ingreso cuando ni siquiera se había entregado el bien, simplemente porque se había emitido el comprobante de pago. Se emite el comprobante de pago por un anticipo recibido. ¿Debo reconocer el ingreso grabado con el impuesto a la renta? No, por supuesto que no. El anticipo recibido podrá generar una operación grabada con el IGB si es que supera el 3% del valor de la transacción. Por supuesto, con IGB sí, pero con renta no. El anticipo recibido por la producción de una cosecha. Yo voy a vender paltas, voy a vender pues 100 cajas de paltas. Estas 100 cajas de paltas todavía no las he cosechado, están todavía en época de siembra, pero es lo que hago, recibo un anticipo. La empresa que va a exportar me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a comprar tus 100 cajas de palta y te voy a dar un anticipo. Ese anticipo como tal, teniendo en consideración que son paltas que están exoneradas del IGB, no está grabado porque está exonerado, pero si fuese de otro tipo de bienes estaría grabado con IGB. ¿Y renta? ¿Se entregaron los bienes? No. Y en la medida que no se entregó el bien, pese a que se trate de un comprobante de pago, pues no lo reconozco. Y a veces he encontrado casos en los que cuando facturan anticipo no consignan que se trata de un anticipo, sino que detallan toda la lista de los bienes. Y esos bienes todavía no se entregan. Se van a entregar el próximo año. Se factura, pero no se entrega. Entonces, esa facturación que todavía no se entrega, ¿debo reconocerla como ingreso?
En principio no, porque de acuerdo al devengo del ingreso para venta de bienes, tiene que haberse producido la entrega del bien, la transferencia del riesgo. ¿Qué quiere decir? Que el comprador tiene el control sobre el bien. Entonces no se debería considerar como un ingreso para el vendedor. El otro lado, el gasto. Recibí una factura de bienes que aún no me han sido entregados. Puedo yo, que pueden ser existencias, o que pueden no ser existencias, sino que pueden ser gastos, que voy a destinarlos al gasto. ¿Puedo utilizar el crédito fiscal? Sí, crédito fiscal sí. ¿Puedo utilizar el costo-gasto? No. ¿Por qué? Porque el costo-gasto y el ingreso se regulan de acuerdo al principio del devengado. Entonces, no tengamos en consideración solamente la factura. Y si es que hay una factura y se trata de una relación de venta de bienes, lo que yo tengo que acreditar, tengo que implementar como empresa y que debo tener la certeza es cuál fue el acuerdo comercial a que hemos llegado, qué dice la orden de compra, cuándo es que te voy a entregar los bienes, quién se hace cargo del traslado de los bienes, dónde entrega, dónde se produce esa entrega. Eso es imprescindible. ¿Cuándo? ¿A qué plazo se va a pagar esa operación? Y esto, ¿por qué también es importante el tema del plazo? Porque la administración tributaria nos pide para que acreditemos costo-gasto, medio de pago. Y si es que esa operación fue facturada al contado, se emitió el comprobante al contado, la SUNAT me va a pedir el medio de pago. Y si es que no obtengo el medio de pago, ese costo-gasto lo pierdo. Si es que he puesto que es al crédito, pues, y todavía no se produjo la fecha que se indicaba que se iba a pagar, o no hay un acuerdo de prórroga y modificación de la factura como una nota de crédito 13 que se va a pagar después, entonces la administración va a exigir el medio de pago. Vemos que los detalles de la factura para sustento de costo-gasto son imprescindibles. Los detalles de la factura para efectos del ingreso son imprescindibles, pero esto lo tenemos que haber acordado previamente. Sé que en el medio de la informalidad y tal vez de la rapidez de las operaciones, nos es difícil implementar órdenes de compra o nos es difícil consignar todos esos detalles en el reverso del comprobante de pago. Pero es algo que debemos implementar porque eso va a determinar el devengo del ingreso. Yo puedo no tener una orden de compra, pero sí en mi comprobante de pago puedo señalar en observaciones que la mercadería se va a entregar a 30 días, que la mercadería se va a entregar en 60 días o en 90 días. ¿Qué pasa si es una factura del mes de noviembre y puse que la mercadería se entrega a 60 días o a 90 días? ¿Será un ingreso de 2024 o será un ingreso del 2025? Yo emití el comprobante en el 2024, por supuesto, pero en la medida que esa mercadería recién se va a entregar en el 2025, el ingreso se devenga en el 2025, porque la transferencia del riesgo se produjo ahí. Pero obviamente tiene que estar sustentado. Si no queremos implementar órdenes de compra, porque es mucho papel, porque es mucho ajetreo, pues implementenlo como detalles del comprobante de pago o como adjuntos al comprobante de pago, que dé cuenta de que tanto el proveedor y el vendedor están de acuerdo con las transacciones, que les permita a ustedes identificar cuál es el correcto criterio para determinar el ingreso de los del devengado en el ejercicio. Identifico entonces contratos, identifico las obligaciones de desempeño, el precio acordado de cada obligación y reconozco el ingreso. Cada precio de la transacción hay que verificar que puede ser variable o no, y todo eso ¿dónde va a estar? En el contrato. Y mucho de esto va a diferir de lo que diga la NIF 15. La NIF 15 tiene un criterio que es complementario a lo que establece el 57. Tenemos ya un criterio, y este criterio es un criterio específico de un criterio de devengo legal. A partir del 2019 existe el devengo legal, y ese devengo legal ha sido regulado en el artículo 57 de la ley y en el artículo 31 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Entonces, solamente en lo que no está previsto allí lo trato de acuerdo a la NIF 15.
pero todo es cuando se devenga un ingreso, cuando se devenga un gasto por venta de bienes, prestación de servicios, prestaciones continuas, condiciones suspensivas, está en este artículo 57 y en el artículo 31. Y esto va a tener como correlación también qué parte es ingreso o no, devengado o no, y va a incidir en el reconocimiento de las operaciones por diferencia de cambio que van a afectar al resultado. Sí, tener en cuenta el tipo de la moneda extranjera, la diferencia de cambio que afecta al resultado. Si bien es cierto, no se regula por las reglas del 37 y del 44, ni se regula específicamente por el devengo, pero sí tienen una vinculación. Toda operación que tuvo incidencia en el 2024, pues voy a tener que considerar también la diferencia de cambio generada por esta operación. Toda operación que me generó un ingreso, pero si es que esta operación me generó un gasto no deducible y esta tiene una diferencia de cambio, no la tengo que considerar como parte de la determinación de mi impuesto a la renta. Ahora, hay excepciones a este devengado, ¿no? Dentro de las excepciones de este devengado, vamos a tener en cuenta que tal vez hay gastos del 2023 que no se pudieron deducir en el 2023 porque, por ejemplo, tenemos el inciso V del artículo 37 que me condiciona la deducción de gastos a que se haya pagado. Gastos de segunda categoría, por ejemplo, regalías o intereses que se hayan pagado en este ejercicio. Si es que vamos por el tema de quinta y cuarta categoría, de igual forma se deducen en el ejercicio en el que se pagan gastos por no domiciliados, o también en el caso de que se traten de gastos que se hubieran conocido, se hubieran provisionado contablemente, pero que el pago se produce recién o se produjo en el 2024. Ese último párrafo del 57 nos permite hacer una excepción al devengado. Este gasto se ejecutó, se entregó, se prestó el servicio en el 2023, pero puedo traerlo al 2024 porque hay una excepción al devengado. Entonces, para el devengo, la identificación de los hechos sustanciales son imprescindibles. Y la SUNAT durante el 2020 emitió sendos informes para identificar cuándo es que se va a considerar devengado un ingreso, y siempre remitiéndose la identificación del hecho sustancial, no solamente lo que diga el contrato, sino en los hechos. Entonces, por ejemplo, nos indica si es que se pacta un arrendamiento con una retribución variable, vamos a considerar como hecho devengado la retribución fija, y la retribución variable que se condiciona a hechos en el futuro se reconocerán cuando se produzcan esos hechos en el futuro. No. Ahora, el devengo de los ingresos, la SUNAT en este informe 110-2011 ha señalado que no importa si es que no se emitió comprobante de pago. Ayer atendí a un cliente que me decía, bueno, no hemos emitido comprobante de pago de ningún ingreso recibido por comisiones. ¿Puedo yo reconocerlos en el 2024 o los reconozco cuando recién emite el comprobante de pago, que lo voy a hacer ahora en el 2025? ¿Qué es lo que ocurre? Que la administración tributaria nos ha dicho, si es que el hecho o la obligación nació en un determinado periodo, ese periodo es el que se tiene que regularizar. Y si es que se trata de una operación grabada con IGB también, voy a tener que reconocer renta IGB. ¿Qué es lo que obliga? Supongamos que estamos estamos febrero 2025 y durante el 2024 pues he tenido ingresos que están grabados con renta IGB y que SUNAT me ha detectado por el tema de los POS, me ha detectado porque tengo las transferencias o las compras que he realizado, pues denotan que tengo actividad comercial. Y es lo que muchos contribuyentes ahora están preocupados. ¿Qué hago? Declaro en principio en el régimen general. Si es que no me había inscrito en el RUC, declaro en el régimen general. ¿Y qué más hago? Tendré que realizar las declaraciones juradas mensuales, identificar si es que estoy en este nuevo régimen de gradualidad que se estableció con la resolución de superintendencia 7 de 2025, tal vez si mis ingresos no superaron hasta las 19 UTs, si estoy subsanando voluntariamente, pues no se aplicará la multa, solo declaro. ¿Tendré que pagar IGB? Por supuesto, IGB más intereses. Como ya terminó el 2024, ¿qué es lo que tengo que hacer? Declararé los pagos a cuenta, pagaré los intereses de los pagos a cuenta y lo demás, el impuesto como tal, tendré que regularizarlo en la declaración jurada anual. ¿Cuál es el problema a veces de esta situación?
que son ingresos que han generado actividad grabada y que la SUNAT está muy empecinada en detectar a esas personas que están realizando actividad comercial, tanto empresas como personas naturales, que no están reconociendo sus ingresos, en que lo reconozcan. ¿No? Que lo reconozcan. Y aquí, ¿qué va a ocurrir? Que en la DJ anual, si es que no tienen un comprobante que acredite el costo, van a terminar tributando por el monto total solamente del ingreso. ¿Sí? Por el monto total del ingreso. Entonces, el devengo del ingreso no se condiciona necesariamente el comprobante de pago. ¿Qué pasa si es que no existe comprobante de pago? Si es que no existe comprobante de pago, ¿puedo regularizarlo, emitirlo en ese ejercicio 2025? ¿No puedo hacerlo o puedo hacerlo? En verdad sí se puede hacer, consignando en observaciones que se trata de una operación que se tributó en el ejercicio 2024. No obstante, luego vamos a tener observaciones en el CIRE en el que nos va a indicar dentro de la propuesta de que esos comprobantes de pago deberían tributar en el 2025. Y hemos tenido casos en los que si se emitió por regularización ese comprobante de pago para que no me apliquen la multa del 174.1, que la administración tributaria luego pretende el cobro en ambos ejercicios, en el 2024 en el ejemplo que les estoy consignando y en el 2025. Entonces, si yo tengo ingresos y sé que se han devengado en un ejercicio, tengo que reconocerlos, haya emitido o no, y para el comprobante de pago. Y tengo que aplicar las reglas del 57. Verificar también en el caso de los contratos de ejecución continua. Hay partes de los ingresos de acuerdo al cierre, pese a que se traten y eso me ha pasado con varios clientes que prestan un servicio de quincena a quincena. ¿Cómo es que se determina entonces aquí qué parte se devenga en el ejercicio 2020, en el 2025 y qué parte en el 2024? Pues tendré que aplicar solamente la proporción de lo que se ejecuta en el 2024 como ingreso del 2024. Por lo general, yo siempre recomiendo que si se tratan de contratos de ejecución continuada, cierren al último día del mes, pero no hagan estos cruces de quincena a quincena, porque cuando hacemos los cruces de quincena a quincena, pues no pasamos el gasto en su totalidad para un determinado ejercicio, porque de igual forma está vinculado a qué parte es que se ejecutó dentro del ejercicio que se está cerrando. ¿Sí? Entonces, verificar este tema también de cuándo, en el caso de arrendamientos, sobre todo en arrendamientos, cuándo estuvo a disposición un bien. Ustedes recuerdan que el año pasado la SUNAT nos estuvo notificando por el tema de domicilios, que no los habíamos declarado, que no teníamos contrato de arrendamiento. Y muchas empresas empezaron a suscribir contratos de arrendamiento y empezaron a regularizar en el 2024 el pago del arrendamiento de ejercicios anteriores desde que habían registrado ese domicilio como domicilio fiscal. ¿Sí? Y hecha esta regularización, hace unas semanas atendí a una señorita que me preguntaba si es que esos pagos que había realizado por arrendamiento, ¿no? Del ejercicio 2022, 2023, 2020 y luego 2024 podían ser deducibles en la determinación anual del 2024. Y acá vamos nuevamente, ¿cuándo se genera el hecho sustancial o el gasto deducible por arrendamiento? Cuando a mí me pusieron a disposición el inmueble. Entonces, a mí me pusieron a disposición el inmueble en el 2022. El pago que yo realicé en el 2022 es un gasto del que realicé en el 2024, es un gasto del 2022. Pese a que estoy pagando recién, es un gasto del 2022. Si es que yo quiero utilizar ese gasto, yo tendría que rectificar mi declaración jurada anual del 2022 e ingresar ese gasto. Obviamente debe tener su contrato, debe tener su formulario 1683 si es que fue una persona natural o una factura si fue una persona jurídica. Pero es un gasto del 2022. Y pese a que hice el pago en el 2024, será un gasto del 2023, el arrendamiento del 2023. Y en el 2024, lo único que deduzco serán los pagos, el arrendamiento del 2024. Y quedó. Pese a que yo he regularizado recién en el 2024, ¿puedo deducir gastos de ejercicios anteriores? Sí, porque hubo un devengo, porque hubo uso de este inmueble a su favor en esos ejercicios. Tengo que probarlo, pero tendré que rectificar esos ejercicios. No puedo traerlos tributariamente a este ejercicio. Puedo tenerlo ahí como gastos de ejercicios anteriores, pero no puedo yo utilizar ese gasto en este ejercicio respecto de los arrendamientos del 2022 y del 2023. Tener en cuenta el tema del hecho futuro, ¿no? Ese hecho que se producirá en el futuro
y solo si es que ese hecho que se produce en el futuro corre otro ejercicio, voy a tenerlo en cuenta para efectos del ingreso o del gasto en la determinación anual. Ahora, es posible que un hecho futuro se considere respecto de un mismo ejercicio, pero en otro mes. Recuerden que las reglas de pagos a cuenta del impuesto a la renta también están vinculadas al criterio del devengo. Para que haya devengo de un ingreso grabado con pago a cuenta, o para que yo considere como un ingreso grabado con pago a cuenta, tiene que haber un devengo. Y ese devengo se rige por las mismas reglas del 57 y del 31. Tal vez no es un ingreso de este mes. Por ejemplo, la cosecha de las paltas sale en septiembre, pero me pagaron en el mes de abril. ¿Cuándo se considerará devengado? En septiembre, cuando yo ya entregué las paltas. ¿Cómo acredito que en septiembre se entregaron las paltas? Guías de remisión. Los documentos que sustenten la entrega, el traslado. En caso contrario, si es que yo facturé las 100 cajas de paltas, la SUNAT me va a decir, un momentito, tú en abril facturaste, debiste reconocerlo como ingreso. En el caso de las ventas de proyectos inmobiliarios, las ventas de proyectos inmobiliarios son bienes que se venden en planos que no existen. ¿Cuándo reconozco el ingreso? Cuando se entregue el bien. En el caso de las ventas de lotes, que nos suele ocurrir con bastante frecuencia, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Pactan en sus contratos que recién se va a considerar entregado el bien cuando tengan todo el saneamiento legal entregado por el municipio. No obstante, si es que el contribuyente realizó el pago, ya le entregan, pese a que no hay saneamiento. Y hay un debate allí, y hay reparos de la administración tributaria, en los que la administración tributaria considera de que si es que los lotes fueron entregados a los adquirentes, pese a que no exista todo ese saneamiento municipal, el sola puesta a disposición de esos lotes ya le generó un ingreso grabado para estas empresas inmobiliarias que se dedican a la venta de lotes. Y no deberían diferirlo a 7-10 años, que es lo que se demora una municipalidad de estos distritos rurales en entregarles que ya el inmueble o toda la zona está totalmente saneada. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas empresas? Difieren, dicen, todavía no tengo el saneamiento municipal, pero ya construyó. Tu cliente a quien le vendiste el lote ya tiene 1, 2, 3 pisos. Ya deberías haber pagado el impuesto a la renta. Y le dicen, no, mi contrato dice otra cosa. Mi contrato dice que se difiere o se va a considerar recién transferido cuando haya el saneamiento. Desde mi punto de vista, la SUNAT tiene razón. Porque si hay una puesta a disposición en el marco del 57, criterio legal de devengado, ya habría nacido la obligación, ya debía reconocer estas inmobiliarias ese ingreso. No obstante, las inmobiliarias pues se valen de una jurisprudencia de hace muchos años del Tribunal Fiscal que indican que recién cuando se produzca ese hecho indicado en el contrato existirá el ingreso devengado. Contingente que podría llegar hasta la Corte Suprema de la SUNAT, por supuesto, porque ya tenemos un criterio regulado del devengado. Entonces, por eso es que muchas inmobiliarias, no sé si ustedes han visto que en las salidas de Lima o de muchos departamentos, y Catumbe, Piura, Chiclayo, Chimbote, lo que fuera, están vendiendo los famosos lotes y pues tienen como un financiamiento, porque la venta del lote no está grabado con IGB, ¿no? Porque es un terreno, y difieren el pago del impuesto a la renta a que entreguen los lotes saneados. Negocio redondo, vendo, tengo ingresos, no pago impuestos, ¿no? Y se está convirtiendo en un negocio muy redondo. ¿Qué otro tema debo tener en consideración? El tema sobre todo de los ingresos que generan cuando yo no cobro intereses y digo, no, te presté dinero, pero te voy a cobrar en 5 años o te voy a cobrar al 5.º año recién te cobro. Y a veces hay contratos que uno lee y dice, los intereses se van devengando, pero te los voy a cobrar recién en el 5.º año cuando me devuelvas todo. Ya el Tribunal Fiscal ha tenido pronunciamientos ratificando el criterio de la SUNAT, que indistintamente de que no te hayan pagado, ese dinero genera una tasa de interés anual o una tasa de interés mensual, como lo hayas acordado. Y esos ingresos los tienes que reconocer, aun cuando no te paguen, porque eres empresa. Las rentas de tercera categoría no tributan por el criterio de lo percibido, tributan por el criterio de lo devengado. Te paguen o no te paguen, reconoces el ingreso. Y si es que tú debes, pagues o no pagues, reconoces el gasto. Tengas comprobante o no tengas comprobante,
reconoces el gasto. La SUNAT ha estado reparando estos gastos devengados por financiamientos cuando no hay comprobante de pago. Y de esto hay senda jurisprudencia del Tribunal Fiscal que indica que el gasto por financiamiento se devenga con la puesta a disposición del dinero, exista o no exista el comprobante de pago por el interés. Si es que hay un contrato que acredita que se trata de un préstamo y que ese interés se devenga de forma mensual o de forma anual, ese gasto se tiene que reconocer en ese ejercicio, aun cuando el perceptor del interés no haya emitido el comprobante de pago. ¿Sí? Entonces eso hay que tener en consideración. Hay condiciones que no las vamos a calificar como un hecho futuro, que es la verificación de la cantidad o peso contenido. Entonces yo emito el comprobante de pago por el monto total. Si es que hay algún daño, emito la nota de crédito. El año pasado me consultaba una empresa que exportaba mangos a Inglaterra. Había exportado los mangos y llegan los mangos a Inglaterra y estos mangos son detenidos por algo así como acá se diría la DIGESA o la Dirección de Salud de Inglaterra. Dice que los mangos de Perú están viniendo con una bendita, como una... ¿cómo le llaman? Unos ciertos bichitos, pues no, están contaminados. Entonces, como están contaminados, el comprador le dice, bueno, yo no he recibido tu producto. Como no he recibido tu producto, yo no te tengo nada que pagar. Pregunta, ¿se devengó el ingreso para la empresa que envió los mangos? Y que envió los mangos llegaron a Inglaterra, pero no pudieron llegar al destino del cliente porque la oficina de salud detuvo los mangos y los quemó, y el proveedor nunca recuperó nada porque los mangos se quedaron allí y los quemaron para que no se propague esta peste o esta contaminación de los mangos. Entonces, ¿qué debo yo reconocer? ¿Reconozco el ingreso? Y esta incineración que hicieron de los mangos, ¿lo reconozco como un gasto? O lo que yo debo hacer es emitir una nota de crédito, porque en verdad el producto nunca llegó, nunca me generó un ingreso. Salió, sí, pero nunca le pude entregar al cliente. ¿Se devengó el ingreso? No. Entonces, cuando se generen este tipo de ventas de bienes que no llegan, yo emito una nota de crédito, motivo otros, ¿no? Y ahí tendré que consignar y sustentar. ¿Por qué emití esta nota de crédito? Porque la operación en realidad nunca se concretó. Y más aún, si es que yo recibí un pago por adelantado, la nota de crédito también sustentará que yo le he devuelto y tengo que acreditar que le he devuelto ese dinero o que tal vez se va a compensar contra una nueva entrega de productos. ¿Qué pasa con los productos robados? Y esto también me consultan mucho. Yo envié 100 llantas y no llegaron 100 llantas, sino que llegaron solamente 98. ¿Qué hago con eso? ¿Lo considero como un robo? ¿Lo considero todo como ingreso y luego lo mando al gasto como robo? Tendrá que verificarse. Obviamente el cliente va a decir, emíteme una nota de crédito por esos otros dos productos y tú pásalo como una pérdida extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque has tenido ahí un robo, y para sustentarlo como robo, para pasarlo recién, ¿qué es lo que debo tener ahí? La denuncia policial. La denuncia policial, el proceso penal, para recién poderlo pasar como gasto. Pero ingreso no me genera estos hechos fortuitos que se puedan producir y que detienen el devengo del ingreso. Tenemos el tema de las ventas o el devengo de ingresos por ventas de bienes por un plazo mayor a un año, ¿no? El 58 me dice que si son bienes que se venden a un plazo mayor a un año, yo difiero tanto el reconocimiento del ingreso como el costo en función al plazo, a la cantidad de años, o si es que supera un año y lo es en 2 cuotas, al tiempo que se está prorrogando. No se reconoce la totalidad de ingresos, pero nuevamente, en el ejercicio en el que se entrega, pero nuevamente, ¿qué es lo que debo tener siempre? Un contrato. Un contrato que dé cuenta de que esos ingresos se van a reconocer o se van a devengar con posterioridad. ¿Por qué? Porque se está practicando un plazo de pago mayor a un año. Y eso es imprescindible. Y también un comprobante de pago. No olviden, siempre que se vende bienes registrables, el hecho de que solamente se cuente con bienes registrables, que la documentación registral no exime al proveedor
que vendría a ser una persona jurídica de emitir el comprobante de pago. Y nosotros hemos tenido la oportunidad de tener una fiscalización en la que la empresa decía, no, pero yo tengo registrado, tengo acá mi costo computable con mi escritura pública, miren que yo pagué $100,000 por ese terreno. Y la SUNAT le dice, un momentito, tú pagaste $100,000, comprobante de pago. No tengo, y de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, no tengo la obligación de exigir comprobante de pago por bienes registrables. Eso no dice el reglamento de comprobantes de pago. El reglamento de comprobantes de pago indica que todo sujeto que pretende la deducción de un costo-gasto debe sustentar este costo-gasto con un comprobante de pago. Si es que le compra a una persona natural, con un formulario 820. Y solo se exime de la solicitud del formulario 820 cuando esta persona natural venda bienes registrables, que vendría a ser vehículos, inmuebles. Entonces, si yo le compro una empresa o le compro un generador de rentas de tercera categoría, tiene que emitirme un comprobante de pago, aun cuando sea una persona natural y se trata de un vehículo, pues que lo utilizaba para su actividad comercial, tiene que emitirme un comprobante de pago. Y este caso de no emisión del comprobante de pago llegó al Tribunal Fiscal. Y el Tribunal Fiscal le dice, estás malinterpretando el reglamento de comprobantes de pago. El hecho que tú tengas una escritura pública o que tengas la partida literal no sustenta tu costo de adquisición de ese inmueble. Debes tener un comprobante de pago porque quien te transfirió es una persona jurídica. ¿Sí? Entonces allí no basta con que la persona jurídica reconozca el ingreso como gravado, sino que además tenía que emitir un comprobante de pago, porque en caso contrario perjudica ¿a quién? A su adquirente. ¿Sí? Va a perjudicar siempre a su adquirente. Entonces, el reconocimiento de ingresos siempre se va por lo devengado. Y en el reconocimiento de gastos, a diferencia de lo que ocurre en el crédito fiscal, que yo para utilizar un crédito fiscal tengo que anotar esa operación en el registro de compras, porque así lo ordena la ley, para efectos de el impuesto a la renta, los gastos se registran ¿dónde? En el libro diario. Y no me puede la SUNAT decir que no me reconoce un gasto cuando no está en el registro de compras. Y a veces, al cierre del ejercicio, tenemos clientes que nos dicen, doctora, no quiero pasar esa factura por el CIRE. ¿Puedo pasarlo directamente al gasto? Y usualmente la SUNAT tiene razón de sospechar. Se tratan de facturas de favor. ¿Qué hacen? Reemplazan la propuesta del CIRE y no reconocen ese crédito fiscal, pero lo pasan al libro diario. El gasto sí lo pasan. ¿Es correcto de mandar todo al gasto y no de utilizar el crédito fiscal y simplemente decir, no utilizo el crédito fiscal y por el 69, como no lo estoy registrando en el registro de compras, ese crédito fiscal también lo voy a deducir como gasto? En principio, si es que acá esta jurisprudencia del Tribunal Fiscal señala que si es que se va a reparar gasto, la SUNAT no puede exigir de que necesariamente ese gasto se encuentre registrado contablemente, sino que hay ciertos gastos que su deducción está condicionado a su registro contable. Depreciación, el diferimiento del devengo, por ejemplo, condicionado a su registro contable, la provisión de cobranza dudosa, condicionado a su registro contable, pero no todo gasto está condicionado a su registro contable, ¿no? Está condicionado a la causalidad, la acreditación, la fehaciencia, el comprobante de pago, pero no todo a su registro contable. Por otro lado, respecto al 69 de la ley del IGB, el crédito fiscal que yo no utilicé, que lo pase a gasto, no es un crédito fiscal deliberado. No es que yo digo, ¿sabes qué? No quiero utilizar ese crédito fiscal, todo lo voy a mandar al gasto. No es deliberado, ¿no? Simplemente el 69 dice es el crédito fiscal que no pueda utilizarse. En consecuencia, si no puede utilizarse, porque no ha reunido los requisitos y ellos se aprovechan de esto, que no han sido registrados, ¿no? Dicen, no, como no lo has registrado, pásalo al gasto. Entonces, el Tribunal Fiscal tiene jurisprudencia que indica que no es deliberado este paso al gasto de ese crédito fiscal.
¿Qué más tenemos? Fehaciente de bienes, ya lo hemos mencionado, sobre todo el control del almacén. Miren qué importante es el control del almacén, pero ¿y qué veo yo? Cuando a veces atendemos fiscalizaciones me mandan conformidad de recepción y no firma. Y un reparo que la SUNAT me dice constantemente es: la guía de remisión electrónica no está firmada por el adquirente. La pregunta es: dentro del anexo de la resolución 123/2022 se señala como requisito mínimo de la guía que debe estar firmada por quien recibe los bienes. No lo dice, no lo exige. Ahora, que yo tengo que implementar en la misma guía electrónica en su representación física, tengo que firmar ahí dando la conformidad que he recibido los bienes, lo puedo implementar dentro de la guía como un documento aparte, puedo hacerlo, pero no es una condición, no es un requisito mínimo de la guía electrónica, no lo es. De la guía física sí, pues decía que debía manifestarse la conformidad, pero en la guía electrónica no, y la SUNAT lo exige, y el Tribunal Fiscal, sumándose a la burrada, lo ratifica. Es increíble. Guía electrónica en ninguna parte indica que debe haber una conformidad en la recepción. Entonces ahí hay que recordarles a la SUNAT sus propias normas, ¿no? Porque ellos han creado las normas de guías de remisión. Un tema que deben tener en cuenta también son los gastos con recibos por honorarios. Los gastos por recibos por honorarios no se sustentan solo con el recibo por honorario. Recuerden, gasto por recibo por honorario es recibo por honorario, documentos que acrediten qué servicio es el que se prestó con ese recibo por honorario, medios de pago, anotación del recibo por honorario en el PLAME 600. Y esto porque la norma que creó PLAME, esta norma del Ministerio de Trabajo que creó PLAME y las resoluciones de superintendencia señalan que en el PLAME se anotan tanto las rentas de quinta retenidas como las retribuciones a locadores de servicios pagadas, sea que tengan retención o no, se anotan. Y el Tribunal Fiscal ha señalado que los gastos por recibo por honorarios tienen que tener su anotación en el PLAME. En caso contrario, pues no pasa ese gasto por recibo por honorarios. Y algo que la Administración Tributaria ha estado acotando con bastante frecuencia son los famosos gastos comunes. Gastos comunes porque benefician a varias empresas y la ley del impuesto a la renta pues no ha previsto un porcentaje. ¿Cómo es que yo puedo determinar que un gasto que beneficia a varias empresas pueda, en este caso, determinarse qué porcentaje es gasto para una empresa y qué porcentaje es gasto para la otra empresa? ¿Dónde debo señalar eso? Solamente en el contrato. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay métodos previstos en la ley del impuesto a la renta, y la Corte Suprema lo dice. O sea, no hay un método que se prevé en la ley del impuesto a la renta. ¿Cuánto de gasto te puedes pasar tú por seguridad? ¿Cuánto de gasto te puedes pasar por servicio de marketing? ¿Cuánto de gasto te puedes pasar tú por luz o por agua? No, eso tiene que estar en tu contrato. Recuerden, el contrato es ley entre las partes, y como hay un vacío normativo, lo que diga mi contrato es lo que tengo que pasar como gasto, pero siempre que se limite por el criterio de la razonabilidad, la proporcionalidad y la normalidad. Obviamente yo no voy a asumir el gasto de todas, no puedo, porque yo tengo que determinar en qué porcentaje se beneficia una o la otra, y eso hay que plasmarlo en un contrato. Eso es necesario, muy necesario. Ahora, las empresas suelen no pagar trabajadores dependientes. Muchas eluden el pago de trabajadores dependientes, y cuando SUNAT les dice: oiga señor, ¿usted por qué no tiene trabajadores dependientes? Dice: lo que pasa es que yo contrato a otra empresa y esa empresa me presta el servicio. ¿Sí? Y entonces ellos prestan el servicio. Yo tengo un contrato de locación de servicios, ellos ven cómo le pagan a su personal. Y cada vez de que hay algún beneficio para mí, yo le pago una comisión adicional. Esas comisiones, esos pagos por esos contratos que yo hago a contratistas, a terceros, ¿en qué ejercicio se devenga? Y aquí, en esta casación de agosto del 2023, lo que señala es: si es un contrato de locación de servicios, yo pago comisiones, ese gasto que está sustentado en un comprobante de pago puede ser o puede aplicarse como costo-gasto del ejercicio siguiente. Pero ¿qué es lo que tengo que acreditar? Tengo que acreditar si es que es costo, en qué ejercicio se generó el ingreso. Si es que es gasto, tengo que verificar específicamente qué se condicionaba el pago de la comisión. ¿Cuándo se produjo ese hecho que condicionaba el pago de la comisión que yo efectué?